Bien, pues creo que regresamos nuevamente por aquí. Parece que se nos cayó la señal. Ya ve que les había comentado hace un rato que está fallando mucho la señal del Wi-Fi. Imagino que tiene que ver con las lluvias. Se va, viene, se va, viene. Y pues nos tira la señal, se corta la señal de la transmisión y pues sucede esto. Pero pues bueno, son como que las cuestiones naturales de las transmisiones en vivo. Yo soy mucho de dejar los videos ya grabados porque nos da la oportunidad de algunas ediciones, nos da la oportunidad de unirlos cuando se cortan como en este caso. Pero pues también es bien interesante hacerlos en vivo por el hecho de que pues se puede interactuar, esto es, podemos platicar o charlar, compartir algún dato importante. Creo que ya andamos otra vez por aquí. Ya me veo, ya dicen por ahí, ya me veo ahora sí. Bueno, yo creo que ya es momento de iniciar, son las 4:06 y tenemos realmente poco tiempo para esta charla, entonces vámonos, vámonos un poquito rápido con algunos temas que son pues a lo mejor ya muy sencillos para muchos. Vamos a iniciar por pues platicar muy rápidamente de los temas básicos de la electricidad, de la electrónica, la famosa ley de Ohm, sin meternos mucho en tecnicismos porque no hay tiempo para hacer cálculos, eso los hacen allá los ingenieros que diseñan los sistemas. Aquí nada más nos toca aprender a utilizar las bondades de la física y una vez que se comprende el funcionamiento de la naturaleza de la física, pues es muy sencillo después entender muchas otras cosas. Vamos a hacer un repaso muy rápido, como les vengo diciendo, de sensores. Vamos a iniciar con unos sensores muy sencillos de comprender, que son los sensores resistivos. Vamos a ver qué es la resistencia muy rápidamente. Siempre los profesores nos hacen una semejanza del funcionamiento de la corriente, voltaje y resistencia con los sistemas hidráulicos. Vamos a ver esto todo muy rápido y vamos a poner que, por ejemplo, el potencial, que es el voltaje, vamos a pensar que es un recipiente de algún líquido. La presión que ejerce este recipiente sería el voltaje. Vamos a poner una manera de que hay aquí un conductor y esto vamos a pensar que esto fuera o va a ser la corriente que al abrir la llave en este conductor circula cierta cantidad de líquido hacia un recipiente. Sería el voltaje, que es el potencial con el que se impulsan en este caso los electrones. Por aquí estaría la corriente, que es la capacidad que tenga el conductor, y el que emite y el que recibe, de que haya un flujo de corriente por ahí. La corriente se mide en amperes, y vamos a ver la resistencia. La resistencia como tal es, como lo dicta la ley de Ohm, es aquella que se opone al paso de la corriente. En este caso, pues vamos a pensar que hubiera aquí una llavecita que se opone al flujo aquí de la corriente y vamos a ver así como una cosa que obstruye el paso de la corriente y entonces se limita el propio paso de la corriente. Bueno, ¿por qué empezamos por esto? Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo los TPS, que son estos sensores, funcionan a partir de ese principio, cuando ya están funcionando, que son sensores resistivos. Vamos a ver qué es una resistencia, cómo se comporta de manera natural. En ese TPS vamos a tener 3 pines, vamos a poner un eje y un pin central que se va a conectar a alguna parte de esta resistencia. Dependiendo de la posición del cursor, si hacemos una prueba de resistencia, pues vamos a tener en alguna posición que aumenta o disminuye la resistencia. Cuando el dispositivo está conectado o el sensor está conectado, tendremos una variación de voltaje.
cómo podemos considerar esta resistencia? ¿Cómo funciona para entenderlo muy bien? Vamos a pensar que esta resistencia estuviera compuesta de pequeñas resistencias, así más o menos. Vamos a ponerle 3, 4, 5 resistencias. Y vamos a pensar que cada una de ellas fuera de 1K, que son 1000 ohmios. 1K, 1K. Dependiendo de la posición que tengamos el cursor, si por ejemplo aquí ponemos una terminal del multímetro y empezamos a correr este cursor, tendríamos que aquí estaríamos en 0. Conforme empieza a subir esto, marcaría 1000, obviamente marca 1100, 1200, 2000. Estas se van sumando. La resistencia en serie o la fórmula de la resistencia en serie es que se va sumando. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 sería un potenciómetro de 5K. Es una manera de ejemplificar, no crean que viene así exactamente por dentro. Conforme se mueve el cursor por dentro, aumenta la resistencia. 2000, 2100, 2200, 3000, 4000 y 5000. Entonces, si medimos, ya sea con el cursor hasta esta posición, el total de esa resistencia sería de 5K o 5000 ohmios. Ahora, aquí viene el asunto que nos toca con los sensores. Si esto lo viéramos en voltaje, vamos a pensar que nuevamente eso estuviera aquí. Vamos a poner que aquí fuera la tierra, sería un 0 o algo parecido a un 0. Una tierra, y aquí la alimentáramos con 5 voltios. Tendríamos algo parecido, y ahorita le explicamos por qué. Si el cursor está aquí, estaría marcando pues que es cerca de la tierra. Aquí pondríamos una terminal del multímetro y aquí la otra terminal del multímetro, y empezaríamos por recoger el voltaje. Ahora voltaje, ya vimos cómo se recogería la resistencia. Ahora vamos a recoger el voltaje de ese sensor y empezaríamos por recoger igualmente. Vamos a pensar que la caída fuera, son valores hipotéticos, no piensen que esto ya es una fórmula. Vamos a pensar que en cada resistencia se cae 1 voltio. 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios y 5 voltios, que sería esto. Si empezamos a mover el cursor, tal como vienen los TPS, empezamos a recorrer esto, va subiendo, es exactamente lo que pasa acá adentro. Si arranca desde 0, tendríamos 1 voltio, 1.2 voltios, 1.5 voltios, 2 voltios, iría subiendo 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios y nos llegaría esto hasta nos llevaría hasta los 5 voltios, que regularmente no se alcanzan los 5 voltios, regularmente llega esto a entre 4.8 y tal vez 4.9, por ahí más o menos. Las resistencias de los TPS regularmente no inician desde 0 en las pruebas del auto, en las pruebas físicas aquí en el banco sí, porque regularmente los TPS vienen calibrados a una posición. Esto es el vástago, lo dejan un poquito arriba y regularmente se inicia en el auto la medición desde .45 aproximadamente, puede ser .8, .7, bueno, ya varían los voltajes en estado de reposo de ese sensor. Entonces, si medimos la resistencia desde aquí en voltaje, vamos a encontrar que como está un poquito arriba la patita del sensor, recogemos un voltaje parecido a .45, que es un valor aproximado, teórico aproximado de lo que marca un TPS en el auto. Y conforme empezamos a variar el cursor, irá aumentando el voltaje va a ir aumentando hasta llegar a algo muy próximo a 5 voltios. En este caso pues llega más o menos como a 4.8, 4.9. Ahora, las pruebas sí son bien válidas, las pruebas en el auto con voltímetro. También puede ser de resistencia, solo tendrían que desconectar la pieza y hacer una prueba con el ómetro, que es una de las funciones del multímetro, y hacer una prueba de resistencia. Aquí el problema es el siguiente, y en los autos que ya vienen un poquito más sofisticados, nos meten cierto tipo de problemitas que les voy a platicar. Si tenemos que vamos a hacer una medición con multímetro, realmente
la lectura de un multímetro o la función del multímetro donde recoge las muestras que vemos en su pantalla son muy lentas, muy lentas. Algo rápido es este señor que está por acá, que está acompañándonos, que es el osciloscopio. Ese sí se actualiza millones de veces en un segundo. El multímetro es algo muy, muy lento y aquí empieza nuestro problema. Cuando revisamos, por ejemplo, los TPS en un cuerpo de aceleración, bueno, hay veces que vemos esta prueba de resistencia o prueba de voltaje y marca parecido, pero ¿qué pasa? Que el auto nos sigue marcando un código de TPS, por ejemplo. Esto pasa por lo siguiente. Lo que traen por dentro estos sensores que son resistivos, porque ya hay sistemas Hall también, que son bien diferentes a esto, para pedales y para TPS de cuerpos de aceleración electrónicos. Pasa lo siguiente. El fabricante nos pone una barra, una resistencia, en el caso de los sensores que son resistivos. Los Hall son otra cosa. El fabricante nos pone una pista de carbón, de hecho son varias pistas de carbón. Quien ha abierto un cuerpo de aceleración sabe que los TPS vienen con varias pistas de carbón. Y luego hay un cursor aquí que trae un par de lainitas de metal que recorren la pista de carbón. Hay unos que traen 2 o 3 o más, no sé. Hay muchos sistemas, pero vamos a poner un ejemplo nada más de dónde nos meten en problemas los sistemas. Si el cursor siempre está recorriendo esta parte, toda la vida esta parte, ¿dónde tiene el desgaste? Pues lo tiene donde van las lainitas de contacto. Lleva dos pequeños muellecitos de metal que recogen la posición en la resistencia. ¿Qué pasa? Que en alguna ocasión, de tanto que esto recorre, que ya se hace una pequeña grieta en esta resistencia. Una pequeña grietecita. Si hacen la prueba de resistencia, bueno, valga la redundancia, a esta pista de que es una resistencia, van a encontrar que si el valor fuera vamos a poner un valor nuevamente hipotético de 5K o 5K omega, que son 5 kiloohmios, y la miden de punta a punta, van a encontrar que es correcta. Van a hacer su prueba con un multímetro, van a hacer variar esto, y la prueba de voltaje también es correcta. Aquí empiezan los problemas, porque donde se fracturan estos sistemas, que se hace una pequeña fracturita en el carbón, es precisamente donde pasan las líneas de contacto, pero es tan rápida la señal cuando varía aquí, que nosotros no la vemos y el multímetro no lo ve, la computadora sí lo ve y lo contempla. Aquí se hace un corte en esta parte que se agrieta, se hace un corte en el voltaje que está recorriendo y la computadora lo detecta y nos manda un código de avería. Entonces, hacemos las mediciones y vemos que valor de resistencia es correcto y vemos que valor de voltaje es correcto, y entonces, ¿qué está pasando? Pues desafortunadamente, y digo, ni tanto, ni tan desafortunado, pero así es ahora, tenemos que hacer necesariamente ahora pruebas también con, nuevamente, este señor. A él no se le va nada. Y este señor nos va a marcar algo parecido a lo siguiente. Cuando pasa esto, que estamos totalmente empelotados porque el código persiste, el carro se va a emergencia y ya no acelera, porque así son los sistemas. Cuando esto falla, lo contempla la computadora como un problema grave y hace el bloqueo de la aceleración. Entonces, cuando vemos la señal, pero ahora en un osciloscopio, la señal se va a ver cómo sube. Vamos a pensar que aceleramos, soltamos, aceleramos, soltamos. En el osciloscopio sí vamos a ver perfectamente cómo a la hora que esto va subiendo, aquí se forma una línea, así se ve en el osciloscopio. Déjenme ver si me estoy viendo bien, sí creo que sí, ¿verdad? Bueno, si me veo mal, por ahí me avisan. Entonces, en el osciloscopio sí vamos a tener la oportunidad de ver esta falla que se ve como una línea, un corte, cuando vemos que la pista está fracturada. No la vamos a encontrar con valor de resistencia ni con valor de voltaje si lo revisamos con un multímetro. Son equipos muy lentos, se actualizan cada
no sé, cada medio segundo, no sé, es algo que pues no alcanza a detectar la interrupción en una pista. Y como todo está comunicado, el valor de resistencia va a ser correcto. Pero vamos a encontrar en el osciloscopio que aquí tiene una fractura y es por donde pasa el cursor o las lainitas de contacto. Y vemos que aceleramos, soltamos, volvemos a acelerar y nuevamente se nos ve esta fractura en la señal. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora necesariamente utilizar el osciloscopio. No hay otra manera más que verlo aquí porque es el único dispositivo que nos va a apoyar con esto que nos rompe la cabeza, que pensamos que hicimos pruebas correctas, porque además sí son correctas, pero que son tan rápidas las fallas o es tan rápido el corte que se hace aquí de voltaje que no lo ve ningún equipo excepto el osciloscopio. Y esto es lo que nos está provocando los códigos de TPS. Bueno, pues en general más o menos así funciona el asunto de los sensores resistivos. Tenemos en este caso el TPS. Cuando aumenta la resistencia disminuye el voltaje. Vamos a hablar ahora de los sensores de temperatura con las resistencias especiales. Una señora que se llama así NTC, que es coeficiente de temperatura negativo. Si hacemos, por ejemplo, la semejanza nuevamente a lo hidráulico y ponemos aquí el recipiente, este impulsa, ese es el potencial, eso sería el voltaje, y ponemos el camino, vamos a poner así el camino hacia donde va esto a desembocar, por aquí lo tiramos. Ok, ¿qué sería la resistencia? Vamos a hablar ahora de los NTC. Cuando el NTC está en un líquido frío, vamos a hablar de un líquido frío, vamos a hablar de un sensor de anticongelante, que es el mismo principio que los sensores para la temperatura del aire y muchos otros que tienen que ver con manejo de temperatura o control de temperatura. Los sensores regularmente de los resistivos que manejan este tipo de señales, vamos a ver un ejemplo por aquí. Permítanme, habilito por aquí un sensor que ya tenía listo. Este sensor es un sensor de temperatura del aire. Si encendemos el multímetro, dice que ese sensor mide 2.5K, que serían 2500 ohmios. Bueno, tiene sus fracciones, pero vamos a omitirla. Quiere decir que ese sensor que se alimentan regularmente con 5 voltios, no quiero decir que no haya de otros tipos, si los hay, voltaje es igual a 5 voltios, y vamos a poner que esa sería la tierra. Esto va a derivarse los 5 voltios a tierra, dependiendo de la resistencia o del valor de la resistencia. Si tenemos en el flujo, vamos a poner aquí un conductor grandote. Si tenemos en el flujo mucha resistencia, vamos a pensar que esto tapa el paso, la resistencia es la que se opone al paso de los electrones. Si tenemos mucha resistencia, ¿qué va a pasar? Que va a limitarse demasiado el paso de los electrones por aquí nada más. Van a pasar muy poquito. Eso es el caso de este sensor que en estado de reposo, a temperatura ambiente o fuera de donde va controlando, está en 2500 ohmios. Aquí tiene 2.5K, 2500 ohmios. ¿Qué pasa si calentamos este sensor? La gente que los conoce sí sabe qué sucede. La resistencia disminuye. La resistencia es la que se opone al paso o al flujo de los electrones. Aquí tenemos 5 voltios. Aquí tenemos tierra, ok. Entonces tenemos una resistencia muy alta. Vamos a calentar en este momento este sensor y vamos a ver qué sucede. Lo hacemos de forma práctica porque es bien padre hacer experimentos y ver que de verdad lo que nos dicen los libros y lo que nos dicen allá en la escuela es cierto. Permítame, encendí mi cautín de aire. Vamos a ponerle muy poco calor. Eso no requiere de tanto calor. Vamos a poner aquí el sensor y vamos a poner el aire caliente y vamos a ver cómo se comporta la resistencia. Tiene ahí 2.4K, que son 2400 ohmios. Vamos a calentarla.
Chequen el valor del multímetro, ahí está bajando. Ya muy rápidamente se fue a 0.6K, que son, bueno, ahorita ya va en 500 ohmios, continúa bajando, vamos a ponerle más calor. Sigue bajando, ya va en 300 ohmios. Entonces, si vemos, si arrancó desde 2.5, que son 2500, y ahorita ya va en 0.5, ya va en 300 ohmios, ya bajó demasiado la resistencia. ¿Qué está indicando este sensor? Que la temperatura está aumentando. Es lo que estamos haciendo ahorita, calentando el elemento de este sensor. Vamos a utilizar el valor que nos acaba de dar y vamos a pensar que la resistencia ya bajó de 2.5K, ya se nos cayó a 300 ohmios. ¿Qué sería el equivalente en nuestro sistema hidráulico? Que la resistencia disminuyó. Se hizo chiquitita la resistencia. Y ahora, pues el flujo de los electrones se volvió muy intenso. ¿Qué pasa con el valor de 5 voltios? Se está derivando a tierra, eso está totalmente abierto y a lo mejor en lugar de tener los 5 voltios, el auto ya se calentó, ya va a tener a lo mejor de 5 voltios, ya bajó a 1.1, por ejemplo, voltaje. Y si continuamos calentando, la resistencia se hace todavía más chiquitita, se limita todavía más y va disminuyendo, a lo mejor de 300 ya baja a 200. ¿Qué va a pasar con esto? Va a llegar a 0.8 voltios, son valores hipotéticos. ¿Y qué va a pasar con esto? Le va a decir este sensor a la computadora, ¿qué crees? Que ya estoy en 0.8. La computadora, ¿qué va a hacer? No va a entender a qué se refiere el sensor con 0.8. Ah, pero aquí pasa algo bien curioso. La resistencia no puede pensar en análogo, esto es, la resistencia no puede pensar en 5 voltios, en 4 voltios, en 3 voltios, no puede pensar en 0.5 voltios, así no puede pensar la computadora. Entonces, ¿qué hacen los que diseñan esos equipos maravillosos? Pues le dan valores digitales. Por ejemplo, le dan una tabla a la computadora y te dice, es que si te marca 5 voltios, estás a, no sé, a 10 grados de temperatura. Por ejemplo, ¿no? No son valores hipotéticos. Si te marca 4 voltios, es que tienes 20 grados. Así. Cuando te digan que tiene 0.5 voltios, ya entonces me estás avisando que tiene 90 grados ese motor. Y en este caso lo que yo voy a hacer, esto se procesa después de hacer una cosa como esto. Es para entenderlo solamente, no piensen que es así de esta manera. Pero sí es el tipo de programación que utiliza la computadora. Después de que dice la computadora en su cerebro electrónico, ahí tiene un cerebrito electrónico, cerebro, que tienen las computadoras, dicen, ya me están avisando los chismosos que el motor ya está a 90 grados. Entonces la computadora manda a los actuadores, y este alimenta al motoventilador. Perdón, es que se me fue el tablero. Ok, pues así sería más o menos no sé, un ejemplo de cómo trabajan los sensores de temperatura. Así más o menos contempla la temperatura, le da un valor, digamos 5 voltios, 20 voltios, 10 grados, 20 grados, 90 grados. El cerebro procesa la información y dice ya está caliente, ya vamos a mandar a activar el motoventilador. Cuando entra el motoventilador empieza nuevamente a disminuir o a caer el valor de la temperatura y llega por ejemplo a 80 voltios. En este momento corta la activación del motoventilador. Bueno, pues es un par de sensores resistivos que son de los más comunes, de los que más se utilizan en los autos. El funcionamiento es muy parecido en todos los demás, o sea, si es un sensor como el que les acabo de mostrar, que es como este. Si es un sensor de temperatura del aire, esto es un sensor que va de hecho en el tubo del aire o de aspiración del aire. Los sistemas
son bien parecidos. Los que van entre del agua, bueno, entre el anticongelante, traen obviamente un casquillo de metal que se mete dentro del agua, o dentro del anticongelante, pues se enrosca esto. Eso es me parece que es un sensor de Ford, pero traen exactamente lo mismo por dentro. El principio del funcionamiento es idéntico de este y de este. O sea, no hay ninguna diferencia, excepto que esto lo meten entre una cápsula de metal para poder meterlo dentro de la máquina o dentro del anticongelante. Este puede ir expuesto como trae por ahí un elementito, a lo mejor se alcanza a ver, parecido a un diodito de cristal, parecido. Es una resistencia dependiente de temperatura. También esos lo traen por dentro y se miden y funcionan exactamente igual. Yo no entiendo, o sea, esto ya es fuera de lo técnico. Yo no entiendo por qué los sensores unos son más caros que otro, extremadamente más caros. Si tenemos un sensor que es para bochito, es un termistor por dentro. Si tenemos un sensor que es para BMW, es un termistor por dentro. Trabajan bien parecido, bien parecido. Porque uno cuesta 100 pesos, hablando de moneda mexicana, uno cuesta 100 pesos y otro cuesta 2,000 pesos, pues el fabricante sabe si es porque le hizo un conector muy especial, o un cable, o pues no sé, el casquito de metal, no lo sé, pero el principio de funcionamiento es exactamente lo mismo y de uno y de otro. Entonces, pues ya son cosas de los fabricantes y de negocios. Bien, pues aquí tenemos un par de ejemplos de sensores resistivos. Yo les vengo diciendo que es como un repasito rápido, porque pues no da tiempo para profundizar más en muchas cosas. Tendríamos que abrir fechas y fechas. Como último detalle respecto a los sensores resistivos, recordemos nuevamente que voltaje, corriente, resistencia. Esto es la famosa ley de Ohm, y que se aplica más o menos de esta manera en los sistemas, hablando de los sensores resistivos. Así funciona, que es el voltaje, es el que empuja precisamente a la corriente, y quien se opone a este trabajo, vamos a pensar un foco, por ejemplo, un foco, lo alimentamos con positivo, lo alimentamos con negativo. ¿Y qué va a hacer esto? El camino de la corriente, pues es un debate milenario que nunca se va a llegar a nada. Vamos a pensar hipotéticamente que esto fluya de esta manera. Algunos dirán que sí, otros que no. Pero ¿qué es esto? Es el flujo de la corriente. ¿De qué va a depender el flujo de esta corriente? Pues mucho de la resistencia en este circuito de foco. Esto es un foco. ¿Quién va a poner la resistencia? Pues precisamente el foco. Por eso es que ponemos un foquito. Vamos a pensar en aquellos foquitos que existían para los tableros. Es un foquito chiquitito, de cristal, pero muy chiquitito. Vamos a compararlo contra un foco de aquellos que habían antes, de los focos todavía de bulbito, de los de halógeno, que consumían demasiada corriente. Tiene que ver con su resistencia interna. Si el focote permite el flujo de más corriente, aquí va a haber un calentamiento en los conductores. Desde ahí ocupamos un calibre más grueso para los cables. El pequeñito de tablero ocupaba una pistita y no pasaba nada. El granotote tiene que tener cables bastante robustos, un conector muy bien fabricado para que no se queme, y un montón de cosas. Entonces, esto es en base, este sería como el básico del manejo de la resistencia. Hablamos en este momento de los sensores resistivos, más o menos así funcionan. Tengo una pregunta, dice Kevin Gerardo, dice, ¿cómo se hace funcionar por fuera un sensor de temperatura? ¿Cómo le puedo explicar? La prueba de resistencia, como la que acabamos de hacer, es muy sencilla, colega Kevin. Se puede hacer muy fácil poniendo el ómetro, pone su multímetro en resistencia y calienta el sensor. Es simple. Si no tiene, le puse yo la pistola del aire porque pues, me queda aquí a la mano la pistola del aire, pero si podemos ponerle un encendedor, trabaja exactamente igual. Nada más no lo voy a acercar mucho porque pues, se le quema, ¿no? Vamos nuevamente a poner nuestro sensor. Así se puede revisar directamente en el banco. Ahí está frío el sensor. Dice que tiene 2.4K, que son 2400 ohmios. Para saber si ese sensor está funcionando,
Únicamente vamos a calentarlo. A ver, permítame, déjame traer. Ahora vamos a hacerlo más rústico. Voy a traer un encendedor. Perdón, es que me trasladé hasta el otro lado del estudio de Televisa. Miren, aquí tenemos el sensor y esto bueno, déjenme ver si podemos conectar al otro. Y vamos a conectar el de casquito para no vayamos a dañar eso con la lumbre. Vamos a ver si, híjole, pero es que este viene con este conector. Se nos va a complicar más en los tiempos. A ver, déjenme pensar rápido. Pensar rápido si podemos calentar este otro. Déjenme ver. Voy a meterle sí entró la aguja. Sí entró. Vamos a poner un par de agujas y vamos a conectar este sensor. Vamos a pensar que ese es el del anticongelante, que así es un sensor de Ford. Vamos a conectarlo. Permítame, quito de aquí el multímetro. Vamos a ponerlo ahora en este otro sensor. Permítame. Eso no estaba contemplado, pero ahorita lo hacemos, no se preocupen. Si ven el valor de ese sensor, está muy por encima del otro. Este tiene 33, casi 34K, que son 33.000 ohmios. 33.800, casi 34.000 ohmios. Bien, pues ahí está lo que mide este sensor. Ahora sí que fuera del agua, como pez fuera del agua. Y si no tenemos la pistolita del aire, que no es tan necesaria, vamos a utilizar un encendedor y vamos a calentarlo. Vemos cómo va cayendo la lectura y va cayendo muy rápido. Hagan de cuenta que ya se está calentando el agua de nuestro motor o el anticongelante. Todo esto, la computadora de este auto lo tiene considerado y lo tiene contemplado. ¿A cuánto va cayendo? Pues ya va en 5.000 ohmios. Pues ya está en 50 grados. Ok, ahí la llevamos a calentarlo otro poquito más. Ya lo llevamos a 3.000, a 2.600. Bueno, así podemos continuar calentando nuestro sensor. Y si vemos la prueba de resistencia, está funcionando correctamente. Otra pregunta, espero que le haya ayudado al señor Kevin la prueba que hicimos con este sensor, si lo apoyó con la prueba de resistencia. Vamos a platicar otra duda que de repente aparece por ahí, o de las que nos hacen de repente de el porqué de algunas cosas. Vamos a limpiar esto, permítame tantito, porque bien, vamos a quitar esto. Vamos a otra duda recurrente de los colegas es: oiga, maestro, aquí va mis líneas, esto es un conector y aquí va mi sensor, eso se conecta aquí. ¿Sabe qué pasa? Que yo conecto este sensor, mis cables traen 5 voltios y el otro trae tierra. Y me dicen los colegas: oiga, ¿sabe qué está sucediendo? Que al conectar mi sensor de temperatura, yo lo conecto y lo mido aquí y me marca 5 voltios. De hecho, el código para esta falla es voltaje alto, siempre es voltaje alto. Y lo mido aquí y me marca 5 voltios. ¿Por qué es que un sensor puede marcar 5 voltios aquí y 5 voltios aquí si esto es la línea de tierra? Pues sencillo, esta tierra a donde va a llegar a algún lado de la máquina, vamos a poner aquí que va a un ojito con un tornillo, y esto es la tierra. Si no está conectada correctamente la tierra, está falseando o algo pasó con esta tierra, esta línea no existe. Esta línea no existe simplemente. Cuando conecta aquí su sensor, esto es una resistencia. El voltaje pasa a través de la resistencia del sensor. Está correcto. Y aquí, como no va a ningún lado, porque esta línea está abierta, aquí se va o va a aparecer 5 voltios, porque no tiene esta conexión que va a tierra. Entonces hay veces que hay que checar bien los arneses, tiene que tener voltaje de un lado y casi nada, 0,
en el otro. Si lo revisan con un foquito, debe de no encender aquí. Si enciende, algo malo está pasando, tiene una línea abierta. Pero luego me dicen, es que primero tengo voltaje de 5, que bueno, sabemos que no son 5 voltios, son más o menos como 4.9, 4.8, por ahí así. No son los 5, pero aparecen en las dos patas del sensor. ¿Por qué será esto? Pues porque el ojito de tierra, que de verdad produce un montón de fallas en esto y en otros sistemas, no está conectado. Tengo una línea abierta aquí y entonces no se deriva a ningún lado el voltaje. Lo otro donde pueden saber si esto no tiene conexión a tierra, aparte de encontrar voltaje, es que esto jamás en condiciones ya normales de funcionamiento, porque seguramente el carro ya lo hicieron funcionar y ya arrancó, nunca va a tener 5 voltios. Si está conectado correctamente, está bien derivado a tierra como debe de ser, a lo mejor les marca, no sé, es hipotético, 1.8 voltios a lo mejor. Si está conectado correctamente, les va a bajar o disminuir el voltaje. Si tienen 5 y tienen 5, desde tener 5 ya ahí va mal la cosa. Esto ya no está cerrando el circuito. Puede estar correcta la resistencia porque a través de ella pasan los 5 voltios, se derivan a este lado, pero esto no se está yendo a donde debe de llegar, que es a la tierra. Entonces tenemos voltaje en esta y en esta terminal. Ese es otro de los códigos que a veces nos generan, nos genera el auto y nos dice voltaje alto, voltaje alto, voltaje alto. Y uno va y revisa los 5 voltios. Bueno, pues es que sí tengo 5 voltios. Entonces, ¿por qué? Si está correcto esto, tiene 5 voltios, ¿por qué me está generando un voltaje? Pues porque no tiene la caída, no tiene la caída de tensión que debe tener. Y no debería estarle marcando 5 voltios. Debería estar marcando 1.8, 2 voltios, no sé, 3 voltios, pero jamás 5 voltios. Entonces, esa también es una duda que me la han hecho muchas veces aquí en las redes. Y pues es esto exactamente, que una tierra abierta produce códigos de voltaje alto y produce que de un lado y de otro haya voltaje en las dos patitas del sensor, pero no va a tener jamás la caída. Va a aparecer lo más próximo a 5 voltios. Bueno, pues ese es más o menos un recorrido rápido por el voltaje, la resistencia y la corriente en los sensores resistivos, caso de los TPS, de temperatura del aire, de temperatura del motor. Hay un montón de sensores que están monitoreando las temperaturas. Los termistores, que son estos pequeñitos que traen por dentro los sensores, ya se los enseñé, el elementito que es. Si pueden abrir un sensor, muchas veces hay gente curiosa que le corta aquí esto, van a encontrar un elemento parecido a este cristalito que está acá adentro. Ese es el NTC, o el sensor de coeficiente negativo de temperatura, que hace que cuando se calienta el elemento, disminuye la resistencia. ¿Qué pasa cuando disminuye la resistencia? El voltaje se deriva a tierra y empieza a disminuir hasta llegar al voltaje de corte, que ya pues la computadora toma en acción actuar, ahora sí que vale la redundancia, algún actuador y habilitar algún sistema de enfriamiento o demás. Bien, pues si tienen alguna duda hasta aquí de los sensores resistivos, es un repaso muy rápido, muy repaso de algo de este tema. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, antes de pasarnos al siguiente temita, los leo. Permítanme mientras, aquí tengo un par de hojitas por acá, ya. Bueno, creo que es un tema que tenemos ya muy bien manejado todos, ya deben de haber pocas dudas, pocos comentarios. Dani Contreras, ¿todo bien? Excelente, señor Dani. Son temas como básicos ya, porque pues esos son sistemas abuelitos de todo lo que hay ahora tan complejo. Entonces son sistemas que ya deberíamos de estar manejando correctamente. Ya vimos de algunos códigos que se generan por TPS que marcan por ahí una abertura y lo revisamos y están bien. Y vimos que por una pequeña fractura en la pista de carbón, que nadie ve excepto ese señor que está allá, no vamos a poder hacer una prueba exacta si no tenemos osciloscopio, y hay que meterse a las técnicas de usar equipos, si quieren, básicos para empezar a dominar los osciloscopios. No hay otro equipo más especializado, más efectivo y más rápido que un osciloscopio. Excelente ponencia, mi estimado ingeniero. Gracias, señor Porfirio. Por cierto, pues esta pequeña transmisión
Es en honor al 5º aniversario de la familia Piarmex, que a bien me hicieron pues el honor de invitarme a su festejo, y por eso es que estamos compartiéndoles esta charla técnica. Un abrazo para toda la familia Piarmex. Y pues seguimos con el siguiente tema. Bien, pues ya vimos sensores resistivos, que es algo muy básico, muy rápido. Vamos a ver ahora algo un poquito, tantito más complejo, no crean que es la gran cosa, pero que también tenemos que tener ya como bien visto y bien estudiado. Vamos a ver algunos efectos, algunos sistemas Hall y algunos sistemas inductivos, para saber más o menos cómo se comportan y por qué de las señales digitales en los sistemas Hall, que también ocupan los sensores ópticos, como los de Nissan, que traen su arito, traen su LED que transmite y por ahí un fototransistor que recibe y forma señales digitales. En un comentario que hice antes, les mencionaba que no traje un distribuidor porque finalmente tenemos una señal digital. Entonces sería lo mismo hacerlo con un Hall, que ya tengo por aquí uno preparado, que hacerlo con un sistema óptico. Sería lo mismo. Abre, cierra, hay un 1, un 0, un 1, un 0, y así se va. Son sistemas digitales pues ya algo sencillos, algo que tenemos que tener ya muy bien visto para localizar fallas. De eso se trata. Bien, pues vamos a hablar primero, porque ya está conectado, de ese sensor que está aquí invitado, que es de los más sencillos. Esto es un sensor de efecto Hall, que genera el efecto Hall, por efectos Hall precisamente, genera una señal digital diferente a, permítame, lo estoy buscando por aquí, a los otros. Ahorita vamos a ver la diferencia, vamos a ver quién es quién aquí. A los sensores inductivos, ellos son muy sencillitos de su constitución. Ellos generan su propia señal, bien interesante, porque ¿cómo es que de la nada un sensor puede generar un voltaje? Pues sí, es increíble, pero ahorita vamos a ver el porqué de los porqués. Ellos no, los Hall no, ellos sí requieren de tener su tierra siempre, de tener su voltaje de alimentación. El Hall regularmente, el rango de funcionamiento está en la automotriz, claro, en los coches, está entre 5 voltios y 12 voltios. Esto es, para una prueba de banco, pueden alimentar un Hall con 5 voltios, aunque en el auto sea con 12 voltios, no pasa nada, va a funcionar. Por eso algunos sistemas Chrysler traen voltaje de 8 voltios de alimentación, funciona, solo que la computadora está estructurada para trabajar con 8 voltios, asimismo los que son con 5 voltios y asimismo los que son con 12 voltios. Vamos a ver ahora una prueba práctica, porque aquí se trata de ver si es cierto lo que dice el profesor. Vamos a generar una señal y a verla en el osciloscopio, cómo se genera una señal dentro de estos sensores. Vamos a ver, antes de verlos en acción, igual un repaso pequeñito de un tema que es también bien importante y bien apasionante, que son los temas de el magnetismo y electromagnetismo. Los sensores generadores de señales digitales internamente traen una composición parecida a esto. Todo es hipotético, todo es hipotético. Traen un imán por dentro, un norte y un sur, así son los imanes, y traen un embobinado, una bobinita por dentro. Vamos a poner el norte y el sur, traen un imancito. Por eso que si les ponemos alguna parte metálica, permítame, apago mi multímetro, porque ya me avisó que ya está el café. Si les ponemos alguna parte metálica en las puntas, se pega, porque traen internamente un imán. Lo que tiene, a diferencia del inductivo, este sensor, es que ellos recogen la señal en base a un efecto que ya les voy a platicar en un momento más, y ellos por dentro traen una circuitería. Esto es, que no son simples, traen una plaquita dentro con componentes donde hay una pieza, regularmente son comparadores, hay etapas de potencia, regularmente son transistores, y hacen internamente un arreglo ellos mismos para que lo que recoja en la punta este embobinado se entregue a este circuito pequeñito, y a la salida él nos entrega, vamos a pensar que esos son
12 voltios, para que no nos equivoquemos mucho, que pueden ser de 5 a 12 voltios. No afecta para las pruebas de banco, no afecta este voltaje. Tiene que tener una tierra necesariamente. Y ellos a la salida, después de que se recoge aquí por magnetismo, se recoge el pulso de las ruedas fónicas, la rueda dentada, hay muchas maneras de llamarlo, que al final es lo mismo. Se pasa por aquí alguna pieza metálica, se modifican los campos magnéticos, se induce un voltaje, entra a un circuito, traen su circuitería, y a la salida ellos nos van a dar una señal digital. Esto va a aparecer en la salida del sensor. Ellos sí traen una forma de componer la señal, porque aquí en esto no se va a recoger señales digitales jamás, y ahorita lo vamos a ver prácticamente. Entregarla a un circuito digital, componerlo y entregarnos esto para la computadora, porque recordemos que las computadoras no son capaces de pensar en análogo. Entonces a ellos sí les importa lo que le esté pasando a la computadora. A los otros no les interesa. Los inductivos, ellos mandan su señal, como la reciban y la mandan, y que la compu se encargue. Ellos sí, ellos son un poquito así como más considerados, y le dicen a la compu: mira, me está llegando esto. Ahora, ¿de dónde aparecen las señales de sincronía? Bueno, ya vimos que el sensor recoge esto de un aro dentado, de una rueda fónica, de un reluctor. Le llaman de muchas maneras. Y vamos a pensar en un aro muy simple, de esta manera. Regularmente tienen una muestra de tiempo. Vamos a pensar que una de las levas es más grande y las demás son pequeñitas. ¿Cómo obtenemos la señal de sincronía? Así de sencillo, que son al final los oscilogramas que vamos a ver nuevamente, con aquel que nada más se nos queda viendo, pero que todavía no entra en acción. Ahorita vamos a ponerlo en acción. Cuando tenemos un aro así de simple como esto, claro, podemos tener un aro de 64 o 68 levas de metal, una más grande, o a veces es un hueco, no es ni siquiera una que sobresale, sino a veces son huecos. Hay muchas maneras de que este sistema funcione. Y este aro, por aquí está, este aro lo vamos a acercar al sensor. Entonces el sensor, vamos a ponerlo ahora por aquí. Sensor va a empezar a recoger la forma física de este aro dentado. Va a ir recorriendo, esto va a empezar a girar, y él va a empezar a recoger la muestra de estas levas, y las va a volver una gráfica. Ok, empieza a girar esto, está en este diente pequeñito y dice: ahí está tu primer diente. Sigue girando y le sigue al otro más grande, y te dice: ok, después de ese tengo uno así de grande, y después de ese sigue otro pequeñito, y después de ese tengo otro pequeñito. Y de esta manera se empieza a componer la señal de sincronía, formada por los aros, por las piezas de metal que nos dan con las levitas la forma en que viene la sincronía de este vehículo. Esto es hipotético nuevamente, esto es nada más para entender de dónde salen los oscilogramas de la sincronía de los autos. Salen de aquí, de esta forma, de que a veces nos meten en serios problemas porque, ok, el carro no arranca, me marca la señal de CKP o de CMP, ok, yo traigo a aquel señor que es un especialista en esto y nos dice que sí hay señal. O mejor aún, o sea, me voy con mi probador de LED. Por aquí tenía uno. Bueno, todo el mundo tiene uno. Voy por mi LED, se lo pongo al sensor, a la salida, y ¿qué creen? El sensor te dice que hay señal. Él dice: yo sí estoy chambeando, yo no sé qué me estás preguntando, porque lo mío ahí está, estoy funcionando. Pero ¿qué pasa cuando de donde se recoge la señal tenemos una fractura? Tenemos una fractura. Y esto ya está así. A lo mejor muy parecido a lo que es el siguiente diente o el siguiente diente. Si esto es lo que marcaba originalmente el punto cero de donde se inicia el conteo, ya no va a haber quien nos indique eso. Ahora, otra cosa que sucede: si esto
también se desbalanceó porque hay algunas ruedas fónicas muy raras, como la de los Chevys, digo aquí en México, que van por fuera y que son de laminita, que van por abajo del carro y que se golpean con cosas, que se llenan de lodo, que se llenan a veces hemos encontrado pegados ahí hasta imanes que de dónde se adhirieron a esa rueda, quién sabe, pero trae imanes que modifican al final la señal de sincronía, nos meten en problemas, sin contar con un golpe en ese aro o en ese plato metálico que lo deformó y ahora este plato ya no gira como es y ahora va así, mire, va así. Y con esta variación basta para sacar de sincronía la señal para la compu a ella no le importa si el aro se rompió, no se rompió, se desbalanceó, se dobló. A ella le dice, a mí me entregas la señal que debe de ser, o sabes qué, te pongo explosiones, el carro tarda en arrancar, tiene pérdida de potencia, o simple, no arranca el auto. ¿Por qué? Porque no tiene una forma perfecta de sincronía en la señal. Eso es a la que señora computadora le llega. A ella no le importa ni el sensor, si está falseando, si se pierde también un diente en esa parte que falsea, que hay que verla con el osciloscopio. Algo le pasó a la rueda, se le rompió un diente. A ella no le importa eso. A ella le dice, o me entregas mi señal tal cual como debe de ser, o ahí te van unas fallitas, o ahí te va que el carro no arranca. Kevin Gerardo, saludos, señor Kevin, presente, saludos por ahí. Marco Antonio dice, gracias Inge, saludos cordiales desde Paracho, Michoacán. Un saludo para Paracho, Michoacán, debe estar lindo. Fui por allá por Michoacán y creo que me faltó esa partita, pero está muy lindo, muy verde, todo muy padre. Ok, regresamos. Entonces así se recoge la señal de sincronía de un aro. Es una manera muy simple de verla. Claro, tenemos los aros que vienen con muchos dientitos, con muchas cavidades. Y tenemos que se contraponen además con que si esto fuera un CMP, permítame tantito, eso fuera el de levas, que regularmente es el que trae menos dientes, pues tenemos todavía compararlo contra un CKP, que ya sabemos que a ese señor le encanta estar lleno de dientes, tiene 60 dientes, 30 dientes, 90 dientes, no sé. Y que este sensor también trae un inicio y que también trae posición y que la señal de ese señor se va a contraponer contra esta y así, 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 así. Y va a haber una leva de esto que va a decir, pero aquí está, mi uno es este, donde termina el tuyo empieza el mío. Este es el más larguito que yo tengo y luego me sigo otra vez. Si esto no está alineado en sincronía, porque igualmente se ensució, se rompió, se le cayó un diente, lo que haya sido, si esta sincronía no es perfecta, pues es el mismo problema. Explosiones, pérdida de potencia, el carro no arranca. Pero bueno, finalmente, ¿de dónde vienen las señales de sincronía de los sensores? De la forma de las ruedas fónicas, de los aros dentados, todo esto. Bien, pues vamos a ver ahora el funcionamiento del sensor, cómo es que él logra entregarnos una señal digital. Vamos a verlo ahora en acción. Vamos a apoyarnos de un equipo de los que tenemos aquí a la venta, de Jackie 47, que es un probador de sensores inductivos, de efecto Hall, emula señal de sensores, prueba de actuadores, demás. Vamos a utilizarlo para ver ahora sí, ese que está aquí sin hacer nada. Vamos a ver en el osciloscopio cómo se forma la señal. Bien, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a traer el equipo. Vamos a encender, déjenme ver si puedo voltear un poquito el osciloscopio para que podamos verlo mejor. Es que lo ponemos así porque vienen medio raros de la pata de atrás. Bueno, vamos a dejarlo así. Permítanme encender el equipo. Ahí inicia el equipo. Sensor, dice que son prueba de sensores, pues íbamos a revisar este sensor, entonces vamos a meternos aquí a prueba de sensores. Buscando, dice que es para revisar un TPS, un MAF, un APP, en fin, no, este no. El de oxígeno, pues no, tampoco el de oxígeno. Un sensor de temperatura, como el DIAT, como el del anticongelante, tampoco. Dice que aquí encontramos el CKP, SMP, ABS, BSS, detonación, etcétera. Bien, pues ahí vamos a entrar para revisar este sensor. Dice que pongamos el conector 1, ya está el 1 aquí conectado. Vamos a encender el equipo aquí.
Dice, ¿es un sensor inductivo o es un Hall? No, no es inductivo, ese es un Hall. Recordemos que en los inductivos hay muchos que son de 2 cables nada más. Déjenme ver si encuentro uno por aquí. No creo tener uno por aquí. Bueno, el propio que vamos a revisar para ahorita en la prueba. Este es un sensor de dos terminales. Pero hay muchos que son generadores de voltaje o análogos que traen tres patitas, que traen 3 terminales. No es que lleven ellos alimentación, hay que tener cuidado con eso, no llevan alimentación como tal. La computadora les da un valor pues de referencia nada más, muy bajito. Y luego me dicen, es que no tiene voltaje. No, es que los inductivos no tienen voltaje. Pero por lo pronto vamos ahorita en el Hall. Bien, pues vamos a encender el osciloscopio. Espero que se vea bien la imagen del osciloscopio. Me comentan si se ve bien, porque luego con la luz no se alcanza a ver muy bien. Entonces esperemos que se vea ahí para ver la señal que emite o que genera este sensor. La vamos a ver en el osciloscopio. Lucio Morales, saludos ingenieros de Michoacán. Un abrazo, señor Lucio, está de Michoacán. Cefe Méndez, saludos, bro, desde Tuxpan, Veracruz. También está hermoso Veracruz. Gracias por tu exposición, muy buena, saludos. Con todo gusto, señor Cefe, con todo gusto. Compartimos algunos temas técnicos, celebrando en esta ocasión el 5º aniversario de Piarmex, señor Porfirio, que por aquí nos acompaña, por aquí lo vimos hace un rato. Ok, pues ya está el equipo conectado. Vamos ahora a pasar una parte metálica a través del sensor y generamos una señal digital acá en el osciloscopio. Le decimos al equipo que sí vamos a ocupar. Eso estamos haciéndolo para, este equipo lo tenemos a la venta, pero para ver, hablamos en este caso de sensores. Vamos a ver cómo genera la señal este sensor Hall. Vamos a entrar aquí, a donde dice Hall. Y dice que hay un valor de voltaje ahí que nos debe de mostrar el osciloscopio. Claro, el equipo, el Jackie, lo que va a recibir es ese valor de voltaje que va a emitir el sensor a través de su línea de señal y nos va a decir este equipo de qué voltaje es la señal de ese sensor, si es que la logramos activar. Entonces, bueno, vamos a ponerlo por aquí y vamos a pasarle una parte metálica, y cuando le pasemos una parte metálica, aquí va a marcar un voltaje y allá va a empezar a generar la señal digital que emiten estos sensores de efecto Hall. Dice que son 5 voltios, si vemos aquí en el Jackie. Vamos a hacerlo un poquito más rápido para que el osciloscopio, que lo teníamos seteado en una velocidad muy baja, está en 10 milisegundos, para que nos diera oportunidad de ver la señal allá, porque pues mis manos son muy lentas, el equipo es muy rápido y tenemos que hacerlo lento, tenemos que ralentizarlo para que nos deje ver la señal digital de ese sensor. ¿Sí se ve? Permítame, voy a bajar la señal. Se regresa. Un voltio. Bueno, vamos a ver ahí. Cada que pasáramos un diente de un aro dentado, de una rueda fónica, de un anillo reluctor, le llaman de varias maneras, no es más que una parte metálica que modifica un campo magnético y genera una señal, una onda. Lo vamos a ver mejor con el otro sensor, con el inductivo. Ahorita vamos a ver cómo trabajan estos digitales. Y esto que recibe el sensor es lo que le envía a la computadora. Y ahí está generando su señal digital. Esto lo podemos medir, aparte de con este equipo, lo podemos medir también en tiempo, en voltaje, en todo con el osciloscopio. Ahorita nada más es una prueba gráfica de cómo funciona. Una de las características de estos sensores que vienen pues muy buenas, a mí me parece que están sobre de los otros, de los inductivos, es que regularmente esos sensores no se modifica el valor de su voltaje. ¿Por qué? Porque internamente en la composición electrónica del propio sensor trae un arreglo para que si está recogiendo de manera magnética, no sé, vamos a poner un ejemplo, 1 voltio,
la composición interna del sensor lo arregla para que nos emita 5 voltios. Esto es, si le pusiéramos una señal un poquito lejos, a este no le afecta. Le afecta, bueno, le afecta cuando está muy lejos, ¿no? Obviamente, pero mientras alcanza a detectarla, para él ya está bien. Y nos va a entregar regularmente siempre el mismo voltaje. Muy diferente a los otros, a los que generan los generadores de voltaje, que es bien diferente. Vamos a ver ahorita los otros cómo se comportan y para que vean cuál es la diferencia real. Estos van a componer la señal, van a arreglarlo para que siempre nos dé la misma amplitud. Si vemos, son 5 voltios. Si vemos allá, la amplitud es la misma, o sea, el voltaje es el mismo. Pudiéramos aquí hasta modificarle para hacerla más chiquitita. Perdóname. 2.5 voltios. Vamos a dejarlo así y la imagen se va a ver más pequeñita aquí. Entonces se me fue hasta allá abajo el cursor. Ahí se va a ver más pequeña la señal. Digo, si yo fuera un cigüeñal, le estaría generando una señal muy muy rápida, pero pues mis manos son muy lentas. Así funciona dentro del auto. Él recibiendo su señal, ya con eso es feliz, genera siempre la misma amplitud. Ahora hay que tener también cuidado con que reciba, perdón, se cayó la cosa esta que pusimos para que no nos lampareara ahí está, perfecto. Perfectamente, perdón, así es esto del en vivo. Hay que tener en cuenta la luz o la separación del metal, que envíe correctamente, que alcance a ser, digo, nunca va pegado, pero que pase tan cerca como sea posible para que él recoja las señales. Porque si está el aro también desbalanceado y está haciendo así, va a recoger nada más las que pasen cerca y las que pasen lejos no las va a ver. Todos los detalles son de los aros, bien importantes para un montón de fallas de ellos, que no estén chimuelitos de los dientes, que no estén golpeados y estén variando, que no estén tampoco subiendo y bajando, porque ellos dependen de la separación que hay entre el metal y el sensor. Donde ellos alcancen a modificar su magnetismo, ahí estará bien. Si queda muy lejos, si está haciendo así, unos va a recibirlos y otros no va a recibirlos. Entonces va a afectarle al sensor, que al final nos va a deformar las señales de sincronía y al final el auto va a tener un montón de problemas. Bueno, el caso de los sensores de efecto Hall, que son los que estamos viendo, permítame, para entrar en materia con otro sensor bien interesante, pues son así de esta manera. O sea, son sensores simples que recibiendo a la señal magnética o bueno, de alguna forma no la reciben, pero sí la forman ellos acá dentro en base a un corte de líneas de fuerza, forman su señal, tienen su circuito que arregla todo esto. Si la señal entra, pues no sé, de 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, dependiendo de esto, de la parte magnética. Ahorita lo vamos a ver con el otro sensor, que está bien interesante. Ellos no les importa si llega a 1 o 3, van a entrar a un circuito que traen por dentro. Esto no se puede ver porque esto siempre trae resina. Esto no se puede ver la circuitería, pero viene en el cuerpo del sensor. Esa circuitería viene por dentro. Sería muy difícil, es más fácil romperlos, dañarlos. No se alcanza a ver esto para poder conocer qué traen por dentro, pero es algo parecido a esto, claro, complejo. Entonces ellos reciben su voltaje en la parte inductiva y no importa si es de 1 o de 3, ellos van a meterlos aquí a los comparadores, van a arreglar la señal para hacerla perfecta y cuadrada, así como la vimos en el osciloscopio, así la va a entregar. ¿Y qué nos va a entregar? Lo que esté recogiendo de un aro en buenas condiciones. Si el aro está en buenas condiciones, va a captar cada una de las levas de metal o cada uno de los huecos, o si está esto desbalanceado, si está bailando, si está chimuelo. Esto nos va a entregar el sensor al final.
Es bien importante también para esto ver con osciloscopio los oscilogramas, porque ellos nos van a decir si la señal sale deficiente, si está, uno se atrasó y uno se adelantó, lo que tengan. Esto pasa mucho cuando hay desgaste en las piezas de sincronía, aún en las cadenas, que son piezas de metal, yo no sé por efecto de qué, me imagino que de vender más, es que también se holgan las cadenas y también pues, se provoca un desfase en en las piezas que tienen que ver con emitir las señales. Si esto se desfasa, pues ya seámoslo, porque entonces esto se va a salir de sincronía y ahí empezamos con los problemas. Hay veces que un sensor de árbol podemos girarlo y en algún punto parece que quiere arrancar el vehículo cuando no arrancan. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí tenemos un problema de sincronía. Pero la manera de ver que esto funcione correctamente es revisando con osciloscopio el oscilograma. Desde ahí podemos ver la señal de sincronía perfectamente. Bien, pues ese es el trabajo, el funcionamiento de los sensores digitales. El óptico es parecido. El óptico es parecido, no tiene gran diferencia, solo que en lugar de ser un sensor con efecto Hall que genera una señal de esta manera digital, va a ser un sensor que maneja, pues, óptico es algo con luz y con un fototransistor, con un fotodiodo, en fin. Pero que al final la naturaleza va a ser exactamente la misma. Ok, hasta aquí sensores Hall. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? Los leo, no los escucho, pero los leo. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta con los Hall, hasta aquí. Y si no, para brincarnos al siguiente. Tenemos que ya son las 5, a las 5:11. 4, 5, 6. Me parece que me habían dado hasta las 6 de la tarde, no sé. Hay que el presidente Porfirio que me diga, por favor, que no me exceda del tiempo, porque va a continuar otro ponente y sería mala onda encimarnos. Igual y si no terminamos con el tema, pues programamos otra charla técnica y continuamos viendo los efectos de esos sensores tan interesantes. Creo que no hay dudas. Vamos a pasarnos directamente y rápidamente con uno de los más complejos, los más raros, los más delicados, los más sangrones de funcionamiento, que son los mágicos sensores del tipo inductivo o sensores generadores de voltaje. La magia que hace este sensor. Bien, pues hablando un poquito del tema de el magnetismo y el electromagnetismo, si requiere más tiempo, sin problema. Usted me dice, señor Porfirio, ¿hasta qué horas? Para no encimarme con el siguiente ponente, también no es afán de comernos el tiempo de la siguiente persona que nos va a apoyar con la charla técnica. Usted me dice hasta qué hora y sin problema, yo le doy. Ok, ya es un tema muy interesante. Sigue, ingeniero, señor DS Room GN. Ok, continuamos. Vamos a ver tantito una embarradita. Todos son embarraditas porque esos son temas bien apasionantes y bien padres para estudiarlos a profundidad. Pero pues el tiempo es el que no nos ayuda. Ok, como acabo de perder mi marcador negro, vamos a continuar con el rojo. Aquí está. Vamos a ver tantito, nada más una embarradita de lo que es magnetismo y electromagnetismo de forma muy rápida, muy práctica. Magnetismo, permítame, magnetismo es aquel que produce un imán por la naturaleza de lo que está compuesto, del material que está hecho. Hay materiales en la naturaleza, como la magnetita, que se extrae directamente con esas propiedades magnéticas. Y hay otros materiales que el humano ha fabricado de superimanes que están fabricados de otros componentes que ellos saben cómo los cargan de magnetismo, pero que quedan bastante potentes. Por ahí tenía unos imancitos muy poderosos que ahorita no tengo, pero también se nos iría muy el tiempo en otra cosa. Ok, los imanes crean líneas de fuerza entre sus polos, sería magnetismo, y viene la otra parte que es el electromagnetismo, que es hacer lo que hace este imán de manera natural, pero de manera pues provocada en base a una circulación de una corriente eléctrica. Esto es producido por esta señora que se llama bobina.
ella se encarga de, cuando es recorrida por una corriente eléctrica, tiene la propiedad de inducir entre espira y espira el voltaje y pues de alguna manera multiplicarse y crear ella un campo magnético, que es algo parecido que lo que hace un imán de este tipo, pero formado eléctricamente. Permítame tantito. Esta propiedad del electromagnetismo se utiliza en muchísimas cosas. Desde los tiempos de mi abuelita, les voy a explicar. Se los voy a presentar. Creo que sí, en alguna ocasión lo han visto por ahí. Son los famosos relevadores. Desde ahí para arriba hay un montón de efectos electromagnéticos. Las bobinas de encendido de alto voltaje para los autos. Bueno, les puedo hablar de infinidad de cosas. Los motores se arman con este principio de funcionamiento. Bueno, hasta brazos de robot. Todo tiene que ver con el electromagnetismo. ¿Qué hace el electromagnetismo? A partir de que lo circula una corriente eléctrica, genera en su embobinado un campo magnético. Creo que ahí se alcanza a ver. ¿Cómo lo aprovechan los relevadores? Pues bien sencillo. Ese relevador trae aquí en sus patitas, tiene unas terminales para alimentarlo, y cuando esto se alimenta, esto genera un campo magnético. Aquí trae una plaquita de metal, con un resorte ya calibrado. Cuando esto es recorrido por una corriente, genera un campo y esto baja. Aprovechamos que si aquí le ponemos un platinito y por acá tenemos otro platinito, esto ya sirve para hacer un electroswitch. Así de sencillo, estamos fabricando un electroswitch. Esto es que aquí tiene una terminal, vamos a pensar que esa sea la salida y esta sea la entrada. Esto viene de la batería, que ustedes quieran, un foco, la bomba de gasolina, lo que ustedes me digan. Entonces, al momento de accionar o de alimentar este relevador, este platino cierra, se vuelve un switch que está cerrando, es recorrido ahora por una corriente que alimenta un dispositivo de manera muy sencillita. Bien, perdón, o cómo estamos, se me cayó a mí la señal, ya está regresando. Bien, pues creo que vamos a confiar en que me siguen viendo. No veo por ahí, escriba. Creo que se está cayendo la señal. Permítame, porque el agua nos hace maldades. Y no sé si me sigan viendo. Díganme, por favor, díganme, aquí estoy. Escríbanme algo, lo que ustedes quieran, para poder continuar, porque si no, ¿cómo sabemos si sigo en línea? A ver, yo mismo voy a contestarme. Ya se restauró, sí, ya estamos, sí, aquí seguimos. Ok, perfecto, sí, ya los veo, ahora sí. Continuamos con el sensor generador de voltaje. Ok, ya los veo, ya lo estamos ahora sí, ya estamos regresando. Bien, pues vamos a ver la naturaleza de este sensor tan interesante. A mí me parece de lo más genial que hay, aunque pues en la práctica no es tan bueno, pero bueno, esto es así de esta manera. Internamente este sensor, que contiene algo muy simple. Norte y sur, que contiene un embobinado y sus dos terminales. Las leyes de la física son bien padres. Esto tiene aquí, como trae un imán por dentro, genera un campo magnético,
que si vemos, ahí está, trae un núcleo de hierro, en este caso, pues trae una parte metálica en el centro, porque así se concentran mejor los campos que se forman con los imanes. Tiene esta propiedad, así están de forma natural, pues con este magnetismo alrededor del sensor. ¿Qué pasa cuando pasamos por aquí una pieza de metal cerca del sensor? Esto se deforma, se induce a circular aquí una corriente pequeñitita y aparece en las terminales. Vamos a verlo. Le pusimos aquí un LED para que vean que pues no hay nada conectado. Hasta de esta manera se pueden revisar sus sensores. Deben de estar generando su propio voltaje. Vamos a ponerlo así para alcanzar a verlo. Y vamos a ver cómo, pasando una parte metálica, se inducen las líneas de fuerza, se inducen a través del embobinado, circula una corriente muy pequeñita, y pues el LED es un dispositivo que se alimenta con muy poca corriente. Entonces, a ver, vamos a apagar la luz y vamos a ver. Creo que ahí se alcanza a ver. De la nada y como si fuera magia, esto funciona así. Por eso les llaman generadores de voltaje, porque ellos mismos son capaces de crear una corriente eléctrica muy pequeñita, que algunos decían, oiga, ¿y si hacemos con esto un generador y que trabaje solo? No, también tiene sus limitantes. Las corrientes que manejan son muy pequeñitas, no manejan una gran cantidad de corriente, pero suficiente para avisarle a la computadora que están en funcionamiento. Vamos a verla ahorita en el osciloscopio. Vamos a ver qué tipo de señal es la que genera este sensor. Vemos cómo viene constituido. Viene algo así muy simple como esto. Ellos no traen un arreglo como el Hall, que genera la señal digital y puede arreglar y componer su señal. Ellos no, ellos vienen muy simples. Ellos vienen nada más con un embobinado y un imán permanente por dentro y generan su propia señal. Vamos a conectarlo. Vamos a verlo también en el osciloscopio y ver qué tipo de señal es la que están generando. En las computadoras de los autos, estos sensores no llevan alimentación, llevan algún voltaje de referencia muy pequeñito. Puede ser, no sé, 1.2 voltios, 1.3 voltios. La manera en que puede recoger esto, un voltaje, y elevarlo, es cuando esto está conectado y le están dando marcha. Si en reposo tuvieran en las terminales, no sé, por poner un ejemplo, un voltio en las terminales, no crean que, oye, esto no tiene alimentación, está mal esto de aquí, de ser la computadora. No, estos no llevan alimentación. Entonces, para ver la manera que esto genere un voltaje, es que esté conectado en la computadora y le dan marcha. Cuando pasa lo que estuvimos haciendo aquí con la parte metálica, se induzca ese movimiento de esa corriente dentro de las espiras del embobinado y aparezcan aquí en el voltaje. Ahí en el arnés de su auto puede aparecer, si estaba en 1, pueden aparecer 2.5 voltios de alterna regularmente. Esto no es digital, esas son señales alternas. Alternas, están cambiando. Ok, vamos a conectarlo con el osciloscopio y vamos a ver qué tipo de señal genera este sensor. Bien interesante, muy simple pero muy interesante. A él sí le importa mucho, ahí sí tengan cuidado, a él sí le importa mucho la diferencia que tenga o la luz que tenga entre la punta del sensor y la parte de los aros dentados que tenga cerca de él. Si ven, el magnetismo es mucho más fuerte. Si esto se modifica, también el valor del voltaje que está generando se va a modificar, y eso sí puede afectar al funcionamiento. Puede ser que si se separa mucho la rueda fónica y el voltaje baja mucho más de lo que debe de ser, ¿qué va a pasar? Que se pueda perder la señal y se salga de sincronía. Bien, pues vamos a conectarlo con el osciloscopio, vamos a ver qué tipo de señal genera este sensor y a verlo directamente con aquel señor. Para este sí vamos a verlo sin el equipo de Jackie, vamos a conectarlo directamente. El equipo de Jackie puede revisarlo sin problema, ya vimos que viene para sensores inductivos como este. Permítanme, lo estamos conectando en este momento con el osciloscopio. También eso se puede hacer en banco, también saber si está correcto o no el sensor.
Ahí está conectado. Vamos a encender el osciloscopio. En el caso de este voy a bajar un poco el voltaje porque va a ser un voltaje un poquito más pequeñito que el otro. Entonces, permítame, vamos a bajar el voltaje. Ahí está, listo. A 10 milisegundos para alcanzar a ver la señal. Vamos a ver cómo es la señal de ese sensor inductivo, que también así se ve ahí en directamente ahí en el auto, y así lo contempla también la computadora. Permítame, vamos a empezar a generar la señal. ¿Sí ven? Es una señal que, aunque es bien interesante, si ven, se deforma muy fácil. Aparecen rayas, aparece ruido eléctrico, aparecen un montón de cosas cuando este sensor algo le interrumpe su funcionamiento. Por eso es tan delicado este sensor. Por eso es que tiene que estar bien limpio, por eso es que tiene que estar libre de aceite, por eso es que tiene que estar en una rueda que esté perfecta, que no tenga variaciones, porque a él sí le interesa que si no está cerca la parte metálica, si no está cerca de la punta del sensor, entonces, ¿qué va a pasar? Que esta señal, sí, aparte que se deforma, la amplitud de la señal va a cambiar, se va a hacer más pequeñita. Este sensor, cuando aumentan las RPM, cuando aumentan aquí la velocidad en las ruedas fónicas o en los aros, también va a generar más voltaje. A menor velocidad, menos voltaje; a mayor velocidad, más voltaje. Diferente al digital, porque el digital ya vimos que siempre se estandariza a entregar el mismo voltaje. Este no, este sí puede variar. Si yo pudiera hacer esto más rápido, veríamos que el voltaje de la señal aumentaría, sería una señal más rápida. Y si vemos cómo se llena de ruido, esas señales siempre tienen ese problema. Cualquier cosita las ensucia las señales, y hay que tener cuidado con la limpieza de esos sensores. Ahí está la señal que está generando. Y si ven, de la nada, esto no está alimentado a ningún lado. Si ven, no está más que a la punta del osciloscopio. De hecho, si pudiéramos estar viendo aquí el LED estaría también parpadeando. Saludos, señor Felipe Saab. Un abrazo, amigo, por aquí. Aquí andamos compartiendo un poco de algunos datos. Saludos. Ok, si vemos, entonces la señal se ensucia muy fácil con este tipo de sensores. Finalmente no aparece de ningún lado el voltaje. Esto que está generando el sensor es por sí solo, por los efectos del magnetismo nada más. Hace tiempo, no sé si a alguien por ahí le tocó, había unos encendedores de estos que le decían electrónicos, que traían aquí en su patita traían un clic, para que al bajar aquí se oía un plac y generaba internamente una chispa. Es lo mismo, es la misma base de funcionamiento. Lograban un alto voltaje con ese movimiento. Internamente ese encendedor traía una barrita, y aquí traía un embobinado. Una barrita que disparaba, esta barrita disparaba. Y el embobinado, pues obviamente, y lo llevaban a un electrodo, ¿no? Donde se hacía el alto voltaje. El alto voltaje. Cuando disparaban la patita del encendedor, aquí bajaba esto, una ferrita aquí bajaba, ¡pam!, le daba un pulso, y esto hacía circular una corriente que se volvía un alto voltaje en la punta y provocaba una chispa. ¿De dónde? De ningún lado. Son generadores de voltaje. Este principio lo usan las plantas que generan electricidad para las casas. Hay un montón de cosas que tienen que ver con magnetismo y electromagnetismo bien interesantes. Bien, pues ya vimos cómo funciona este sensor. Ya vimos que ellos propios generan su voltaje. No requieren estar alimentados de ninguna parte. Ellos solos trabajan, son autónomos. Y esa señal, ahí sí, la computadora le va a decir, pues ahí sí me perdonas, pero pues yo no puedo estarte aceptando el tipo de señal como el que vimos en el osciloscopio. Vamos a hacer un ejemplo nada más, no crean que son así las señales. La computadora no puede con esto, no puede con esta señal. No son aptas para las computadoras este tipo de señal análogas que están variando. Esto puede variar en tiempo y puede variar en amplitud, están cambiando todo el tiempo. Al final son muy exactas, al final cada una va a coincidir con los dientes. Si la pudiéramos ver ya desde los dientes del auto, a lo mejor tenemos
Y a lo mejor tenemos una más grande y otra vez pequeñitas. También recogen una sincronía, también tienen una posición, pero ellas están cambiando en tiempo y en voltaje, en amplitud. Para ellas sí la computadora trabaja diferente. Cuando entran a la EQ, que es la computadora, ellas entregan la señal a un convertidor analógico a digital o análogo a digital, que convierte esta señal en una señal digital. Las computadoras piensan así, en digital. Las computadoras no piensan en esto. Por eso las computadoras ocupan estos circuitos para convertir lo análogo a lo digital. No sé cómo estemos en tiempo. Si me apoya, señor Porfirio, permítame tantito para que no nos pasemos también. Son las 5:32, 4. Yo creo que sí nos queda un poquito más. Bueno, vamos a continuarle. Vamos a seguirle. Entonces, ese es el caso de los sensores del tipo inductivo o generador de voltaje. Si tienen algún comentario o alguna duda, alguna cosa que nos sirva a todos, pues con mucho gusto lo compartimos. Y continuamos. Yo creo que para las computadoras pues ya nos quedan muy pocos minutos porque ya está por entrar el siguiente ponente. Aún falta, dice el señor Porfirio. Sí tengo que me falta media hora, señor Porfirio, entonces vamos a darle tantito más a las computadoras. Ahora ya cambiando de tema nuevamente, ya vimos más o menos cómo funcionan algunos sensores como los resistivos, los de efecto Hall, los inductivos. Y vamos a ver, pues lo que íbamos a hacer en un principio, ver un tema pequeñito de las computadoras. Ya vimos en otras charlas que hemos compartido, pues más o menos cómo se comportan las computadoras. Vamos a dejar algunos comentarios de cómo saber más o menos cuando podemos sospechar de una computadora y cuando habría que hacer otro tipo de revisiones para ver si no será otra sección del auto el que nos esté dando problemas. Como comentario, una pregunta recurrente. Oiga, colega, ¿me puede usted decir cuál es la pieza que debo de cambiar porque un inyector no me está funcionando? Lo veo por muchos lados, lo veo por muchos lados este tipo de pregunta. Gracias, señor Porfirio. No está mal adentrarse en el mundo de la reparación. De hecho, a algunas personas pues se les da a dominarlo muy, muy sencillo, pero tienen procedimientos, a veces son procedimientos muy básicos, como un comentario nada más. Cómo localizar los componentes internos, pues van a utilizar a ese señor. ¿En qué? En la posición de continuidad. Esta la hacha, o sea, aquí la verdad es que hay que machetearle, hay que esforzarse. Si queremos aprender a hacer las cosas, no podemos decirle en los grupos a la gente, oiga, ¿me puedes decir cuál es el componente que controla la válvula jack? Porque pues no estaría bien. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, ubicar en el peine de la computadora, ubicar qué parte es la de nuestro interés. Esto es, vamos a revisar el inyector 3, busquemos entonces en el peine cuál es el pin del inyector 3. Son ejemplos nada más, y vamos a poner una punta del multímetro en el pin que deba tener la conexión para el inyector que nos ocupa. Entonces, con la otra punta del multímetro, en continuidad, iremos buscando componentes, recorriendo los componentes, los circuitos, algunos circuitos, algunas piezas muy pequeñas que no trae mucho, que pues luego son transistores, hasta que en alguno de ellos
nos va a timbrar. Luego son trabajos de mucha paciencia, de muchas horas, pero ¿qué nos queda? Si queremos realmente ser autónomos en dedicarnos a alguna reparación o comprender y manejar algún tema, tenemos que ser autónomos en cómo vamos a corregir las fallas. No podemos estar todo el tiempo preguntando qué haremos. Desde el tema básico, que son el ruteo, que es buscar las rutas, por dónde se conecta esto, a qué parte llega. Esto hasta un tema de soldadura es bien importante, porque hay componentes que se quitan muy fácil, hay componentes que vienen bien complejos, porque traen muchas patitas, y hay componentes que de plano está bien difícil, que se requiere mucha técnica, mucha experiencia y una máquina especial para cambiar un componente con esta cantidad de pines. Entonces son temas que tenemos que ir trabajando para meternos dentro de una computadora. La otra, tenemos que tener ya por entendido, tener una idea de cómo trabaja una computadora por dentro, saber nada más a simple vista, por experiencia, cómo viene más o menos constituida una computadora. Que una de las maneras es, sí, rutear y ver desde los pines a dónde nos lleva, a qué circuito nos lleva, y otra, tener una idea de cómo vienen por dentro de la estructura de las computadoras. No siempre se puede, pero hay que tenerlo ya revisado y visto. Por ejemplo, en esta computadora podemos ver que si tenemos cierta experiencia, ese tipo de bobinas de filtros grandes, de capacitores de filtro o electrolíticos grandes, nos llevan a la sección de la fuente de la propia computadora, la que abastece de alimentación al resto del módulo. Que bueno, luego los reguladores vienen diseñados para trabajar en conjunto con los drivers de control y ya entre ellos se platican y pues una cosa afecta a la otra, pero sí tenemos que tener por entendido qué sección de la computadora es la que trabaja, por ejemplo, la fuente. Tenemos que tener más o menos entendido que es un cristal, que es la velocidad que le da al cerebro electrónico, la velocidad de pensar, que es un procesador, que es una memoria, que es un driver. Son cuestiones básicas para entender la reparación de la computadora. Pero bueno, en el tiempo que nos queda vamos a ver alguna manera rápida de cómo hacer un diagnóstico, tal vez no el más extenso y más acertado, pero sí algo muy práctico para saber si le echamos la compu o no le echamos la culpa a la compu, si le echamos la culpa a la computadora o no, para ver por qué el auto no está trabajando. Principalmente cuando el auto no enciende, que es cuando siempre nos mandan los módulos, y la verdad, de 10 módulos, 9 sí funcionan. ¿Pero qué podemos hacer? Ok. Una prueba básica es alimentar la propia computadora. Tenemos que tener un diagrama para saber qué lleva esta computadora y tenemos que saber que se alimenta con... Regularmente, no siempre es así, pero, perdón por el color, lleva tierras, lleva batería, regularmente, no siempre, y lleva switch. Esto es como el inicio, como el ABC de la computadora. Para saber si la compu es la responsable del que el carro enciende o no, vamos a ver primero alimentaciones. Después de tener esto revisado, no todas las computadoras usan esto. Hay computadoras que no traen esto de batería, nada más se alimenta desde el switch y usan una tierra, pero hay que ver en los diagramas cómo vienen alimentadas o cómo debemos de tener alimentada esta computadora para iniciar el procedimiento de la reparación. Esto no tiene que hacerlo en banco, o sea, esto pueden hacerlo directamente en el auto. Es como el ABC de cómo diagnosticar una computadora. El propio diagrama nos va a decir que además de esto, los módulos traen, muchos de ellos o la mayoría, traen un relevador. Un relevador que realimenta una sección de la propia computadora. Le llaman main relay, le llaman el relevador de la ECU, tiene muchos nombres, pero al final es un relevador que la propia computadora va a accionar para retroalimentarse en otra sección de la propia computadora. Una vez que le ponen esto, que ya la alimentaron, que ya le pusieron su switch, que ya le pusieron su corriente de batería y que ya le pusieron su tierra, al momento de meter el switch, esta va a despertar en una parte de sus componentes y va a accionar, si es que lo usa, un relevador que también termina por realimentar de 12 voltios a la ECU.
Este relevador tiene muchos nombres, main relay, en el tiempo desde los bochitos era aquel famoso relevador 30, bueno, hay muchos nombres para este relevador, no todas lo tengo. Iniciamos por esto, la alimentamos, inmediatamente que alimentamos switch a la computadora, lo siguiente que vamos a revisar es que dos relevadores de ellos se van a accionar también. Creo que ya regresamos. Creo que regresamos. A ver, díganme, denme una señal de que ya andan por aquí otra vez. Gracias, sí, por darnos información para nuestro conocimiento. Es un gusto de Niedri, la super chica, de que esté por aquí acompañándonos. Diga si ya regresé, porque se me fue otra vez la señal. En cuanto me digan que sí regresé, continuamos. Dígame por favor si ya regresé, por favorcito. Se cayó, pero ya estamos en línea. Ok, señor Porfirio. Ok, pues ya estamos en minutos finales. Continuamos. Lo siguiente entonces que vamos a hacer es ver que el relevador, si es que lo contiene la computadora, también se active, tenga funcionamiento. Por último, otro relevador que también no siempre se activa con el switch, pero por lo regular así es. Hablemos en sistemas sencillos, ¿eh? Ya los sistemas de módulos de bomba electrónicos y demás ya son otra historia. Es como el ABC más o menos de cómo iniciar el procedimiento de un diagnóstico de una computadora, ya sea en el banco o ya sea en el auto. Ok, regularmente las computadoras cuando alimentan switch, se activa el main relay, el relevador de la propia computadora, es el de la EQ, y activa la bomba de combustible, pues más o menos 2 segundos aproximadamente. Es la manera en que vemos que accionando switch, trabajando los relevadores, ya vamos bien la primera parte de la computadora, ya vamos mejor, ya nos vamos aproximando a que la computadora esté en buenas condiciones. Ok, si abrimos switch, se activan los relevadores, ya va bien. Una prueba más para seguir viendo la integridad interna de la computadora. Esto se puede hacer en el auto, esto se puede hacer perfecto en el auto y no tiene problemas. Vemos que ya hasta ahí, una parte por lo menos de la fuente está funcionando. Una prueba de fuego es que para saber si la fuente trabaja de forma correcta, porque hay veces que se daña una parte nada más, ya vimos que se activa el relevador, ya vimos que se activó 2 segundos el de la bomba, ya metimos alimentaciones. Una prueba de fuego es revisar, no se les olvide en el auto, no se les olvide revisar los voltajes de 5 voltios. Ellos van a ser el indicativo en el auto que la computadora estará trabajando casi de manera integral, perfectamente bien, en su fuente. Hay veces que hay hay relevadores, hay alimentaciones y no tenemos 5 voltios, ya vamos mal. ¿Dónde tenemos 5 voltios? En sensores como de temperatura. Perfecto, podemos verlos en los TPS, en la mayoría de ellos. En sensores que tienen que ver con 5 voltios, revisen ese voltaje en el auto. Revisen los voltajes de los sensores de temperatura, los de posición del acelerador, que tienen que tener 5 voltios. Si tienen 5 voltios, tienen trabajo del relevador de la propia computadora, tienen trabajo de la bomba de combustible, alimentaciones correctas, obviamente, si no, no tuvieran lo demás. Hasta ahí estamos casi descartando que sea un fallo de computadora. Lo último, creo yo, como pruebas rápidas nada más que se pueda hacer para saber la integridad de esa computadora, ya le toca también a la luz del check engine. Y por último, meter su escáner y revisar datos. Yo pienso que el 90% de las veces que tiene todo esto la computadora, sería muy improbable que la compu tenga un daño. Cuando es la computadora, no activa relevadores, no hay voltaje de 5 voltios, no hay check engine, no hay datos para comunicarse, para escanear, pudiera ser la computadora. Todo nace desde que revisen primero que nada las alimentaciones. Otro tema,
es bien importante poner su lámpara de pruebas. Aquí sí cabe utilizar la lámpara de foco porque es la que tiene un consumo un poquito más importante que otros instrumentos para revisar que tenga corriente adecuada en las alimentaciones, ya sea de la batería, de llegada de batería o de switch. Finalmente también del propio relevador. Pero para empezar esto, ¿saben cuántas veces pasa que se repara un motor y los ojitos de tierra quedan flojos o no los ponen y empiezan con una serie de problemas que ya quisieran ya no cobrar, ya que se lleven el carro como está, porque nada más está como embrujado y no arranca, y cuando arranca trabaja muy mal y es un montón de problemas? ¿Saben muchas veces de quién se trata? De la tierra. Esto es un circuito. ¿Qué es un circuito? ¿Qué es un circuito? Cierra así un circuito a través de un dispositivo. Vamos a pensar que esto es un foco nuevamente. Tan importante es para ver si este foco enciende que ver que tenga aquí los 12 voltios con una lámpara, como ver que cierre el circuito a tierra. Si esto no se está cumpliendo, este está muerto, ¿eh? Este no tiene a dónde ir. Y todo el trabajo se daña. Entonces, tienen que estar revisando en el arnés de la propia computadora. Genial que se pueda revisar en el motor, ¿no? A donde quiera que vaya la tierra. Si va a la caja de velocidades, si va al chasis, si va al motor y si va a todas partes. Hay, por ejemplo, carros que traen en la carrocería por dentro de la cabina las tierras, los mazos de tierras con su tornillo de cruz. Y luego el carro le cae agua y luego se oxida y empieza a hacer una serie de problemas que son provocados por la tierra. Es que es bien importante que tenga alimentación, que saco mi focote, reviso que tenga switch, que tenga batería, ya está bien la alimentación, mi compu está correcta. No, señores, bien importante. Esto es la mitad de la alimentación. La otra mitad es esto, la tierra. La tierra es tan importante como ellas. ¿Cómo vas a revisar tierra? Ok, vamos a ver cómo revisar tierra. Ponen su probador de lámpara o de foco, su focómetro, que siguen siendo bien importantes tenerlos en el taller. Si quieren traerlo desde la batería tráiganse para la prueba de foco, pongan su Caimán desde la batería si quieren, para que sea una prueba efectiva. Y tráiganse desde la batería un cable de positivo, perdón, el Caimán del foco al positivo de la batería. Y ahora sí, cierren su circuito a través de un foco, que es su focómetro, revisando la tierra. El foco debe ser intensa la luz, bien importante que tenga buena corriente. Sí se puede revisar así tierras y es correcto. Si vieran que esto está mal, tienen que estar bien seguros de las líneas primero de tierra, pero si vieran que esto está mal, se puede traer un refuerzo a través de un foco desde tierra o meter un cable directo aquí y hacer pruebas. La tierra produce un montón de problemas, no saben cuántos problemas, y pueden hacer que la computadora trabaje débil, ya sea por tierras directas de alimentación. Revisen las venas de las computadoras. También hay veces que se rompió una venita y bueno, es una cosa que apenas si se ve, o sea, es una venita que, bueno, así a simple vista, pues apenas si se ve. Bueno, la meten en el microscopio. Que cierran tierras para un circuito y el trabajo es pobre del funcionamiento de esta computadora y se vuelven locos los relevadores y encienden y se apagan y esto se le mete el chamuco. Los responsables son las tierras. Bueno, ok, cerrando el tema para hoy, revisión rápida de la computadora. Estén bien seguros que tiene alimentaciones primero que nada, bien importante que traigan su focómetro desde la tierra de la batería si se puede y revisen alimentaciones de switch y revisen alimentaciones de 12 voltios y luego invierten el cable del foco, lo ponen a positivo y revisan tierras, todas las que lleven las computadoras, todas hay que revisarlas. Señor John, saludos amigo John. Marco Antonio, de algún número de contacto para un curso completo de reparación de PCMs. Señor Marco, de verdad, se lo juro de mi corazón, no tengo cursos a la venta. Todo lo que hacemos lo compartimos con el gusto de compartir con todos.
ningún afán de lucro, ningún cobro de nada. Todo lo vamos publicando en los eventos que tenemos y es así, público abierto y gratuito, pues con la mejor intención para todos tener un poquito más de conocimientos, lo que se pueda compartir con mucho gusto. Bien, regresamos. Revisar la parte de la alimentación. Enseguida, si trae relevadores, por ejemplo, este es bien importante porque este relevador de la propia computadora, realimenta una parte o una sección de aquí adentro de la propia computadora. Trabaja la fuente, entra al relevador, regresa y alimenta a otra parte de la computadora. Este es bien importante. Hay que estar revisando también con una lámpara de foco que tenga sus 12 voltios que entran a la computadora. Lo siguiente, prueba visual, pues a lo mejor el escáner puede ser que vean el trabajo de la bomba, si se alimenta, bueno, si actúa 2 segundos sin dar marcha. Importantísimo, aquí pueden definir muchas cosas importantes, los 5 voltios que genera la propia computadora para sensores. Si no tienen los 5 voltios de sensores, esta computadora tiene un problema importante en fuente y a lo mejor arranca, pero va a tener una serie de problemas que no se imaginan. ¿Por qué? Porque no hay informadores. Entonces va a tener problemas graves esta computadora por la falta de los 5, pero ella genera los 5 voltios. Si está todo lo demás y no tienen 5 voltios, entonces ella puede tener un problema. En general yo creo que son pruebas rápidas, la luz del cheque es importante, que entre el escáner es importante, pero alimentaciones muy rápidamente, relevador, alimentaciones, pruebas directas con lámpara, con foco, los 5 voltios, yo creo que sería a grandes rasgos lo básico que se debe de tener en cuenta cuando desconfiamos de que la computadora sea la que nos está dando algún problemita por ahí de funcionamiento que no enciende y demás. Eso es como el ABC, esto de ninguna manera es todas las pruebas. Hay muchas cosas que hay que tener en consideración para muchas fallas, para muchas cosas que existen y que requieren de un análisis a lo mejor un poco más profundo. Todo fueron ideas básicas en esta charla del funcionamiento de algunos sensores, del trabajo de la compu, lo de cómo se alimentan, bueno, cómo pinear las demás, lo tenemos por ahí en otra charla. Pero pues igual y próximamente podemos, no sé, programar una nueva charla con algún tema de su interés. Yo pues trabajo en la parte electrónica de lo automotriz, lo que yo pueda compartir es con mucho gusto. Son casi ya las 6 de la tarde, son 5 minutos para despedirnos. Si alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, no sé, lo que quieran, nos quedan unos minutos para despedirnos sobre el tema que vimos. En general, pues creo que sí vimos lo que teníamos programado. Bueno, lo que yo programé desde ayer. Entonces, bueno, de señor Alejandro DP, si da cursos, usted dije, no, amigo Alejandro, no doy cursos, no tengo cursos, todo lo compartimos así como el día de hoy. En transmisiones, en videos que yo les dejo, en todo eso. Aquí en mi perfil pueden encontrar mucho trabajo que tenemos ya hecho de compartir y pues algunas personas me dejan algunas dudas que luego yo las publico en un video de dudas sobre de alguna falla, además que yo pueda, claro, apoyarlos con eso, es con mucho gusto. Señor Porfirio, un abrazo, esperemos haya cumplido la expectativa de la charla para celebrar el 5º aniversario de la familia PRMEX, asociación de PRMEX. Fue un gusto colaborar con ustedes. Ángel Cordero estaría excelente que nos dé otra plática. Claro, señor Ángel, vamos a programar algo más. Señor Villaverde, gracias, prefiero por un curso como siempre. Saludos, buena tarde, señores. Marco Antonio, simulador de señales, ¿qué marca es? Los simuladores de señales tenemos varios modelos, son de la marca Yaqui, para aquí, bueno, soy proveedor en México de esa marca. Tenemos equipos como estos que son para revisar sensores, ellos revisan sensores, actuadores y simulan señal de sensores, y tenemos los laboratorios para computadoras también, generadores de señales en sincronía. Hoy no podemos revisar computadoras en banco si no tenemos un generador de sincronía, pueden ser muy sencillos como este o como el que está acá, que son ya los laboratorios más completos. Cualquier información me mandan un WhatsApp y con mucho gusto los atiendo. Miguel Ángel, llega a las alimentaciones.
pero después de unos apretones se vuelve a bloquear precio del osciloscopio. Les dejo los costos de los equipos si gustan por privado para no llenar el chat de las ventas. Entonces estaré pendiente del perfil, claro. Señor Alejandro, con mucho gusto. CF, gracias por su generosidad de compartir información. Alfredo Carrillo, muchas gracias. Buena tarde de ese room. Gracias, ingeniero. Un gusto, colegas. Ya va a entrar el siguiente ponente del evento de PRMEX. Estoy a 4 minutos de salir. Bueno, de hecho, ya estoy fuera, pero pues bueno, aquí continuamos con algunos saludos. De los equipos, les decía, son los equipos para generar señales nada más y algunas funciones, y tenemos los equipos como el que está acá atrás, que son los laboratorios, donde se pueden revisar las computadoras de manera integral, revisar inyectores, bobinas, luces del servicio, como por ejemplo la luz del check, el INMO, las luces que monitorean la bomba de combustible, los fan, que también, bueno, luego no entran los ventiladores, quieren saber si es como este equipo genera o simula señales de sensores. Con el sensor de temperatura se puede simular la señal y hacer activar para una prueba directa a la computadora, poder actuar los ventiladores. Para Colombia, Ciro Ramírez, por favorcito, lo que tiene que ver con equipos y ventas, lo vemos por particular, lo vamos viendo por fuera de lo que es ahorita la charla. Me dejan un mensaje y con mucho gusto los voy atendiendo. Miguel Ángel, tengo automotriz, dice, la falla que tengo es una Journey, se bloquea la palanca de velocidades. Sí, así es, amigo Miguel Ángel. Los procedimientos de diagnóstico luego son muy amplios. Hay que ver códigos de avería, hay que ver falsos contactos. Nada más se pueden ver con esto. Vimos el caso de algo tan simple como un TPS que se provoca que el carro se inmoviliza y es nada más un falso contacto. Pero la única manera de ver los falsos contactos, que luego son muy rápidos, es nada más con los osciloscopios, y hay que adquirir uno. Hay unos muy pequeñitos que ya se pueden, para irlos toreando, decía mi profesor, puede usar uno más pequeñito. Esos son muy sencillos de utilizar, son autoset, esos solo se calibran, también son muy buenos, son portátiles, trabajan muy muy bien. La única desventaja es que son 2 canales solamente, pero trabajan muy bien. El trazador de curvas, ese lo contiene también el equipo que simula las señales de sincronía. También trae el trazador de curvas, es el mismo equipo para esas funciones. La falta tengo una Journey. Saludos, gracias, interesante. Joselo Rodríguez, un abrazo, amigo Joselo. Y pues bueno, nos estamos despidiendo, amigos. Espero que les haya agradado la charla, que les haya servido y que podamos seguir compartiendo para todos ir creciendo un poquito más. Les saludo, Enrique Rico, desde la Ciudad de México. En este caso contribuyendo con el evento de PRMEX. Van a continuar ellos con el evento, con el siguiente ponente. Ya estoy saliendo, son las 6 de la tarde. Muy bien, amigos, pues un saludo para todos y seguiremos por aquí para la siguiente charla. ¿Ok? Pues un abrazo para todos y seguimos en comunicación. Muchas gracias.